Una desaparición que 35 años después mantiene a la Interpol desconcertada. Hoy hablamos de la desaparición de David Guerrero Guevara, el niño pintor de Málaga. El 6 de abril de 1987, el joven David se despidió de su madre como otro día cualquiera y salió de casa. Desde allí debía caminar unos 250 metros hasta la parada de autobuses que lo llevaría a la Galería de Arte, donde esa noche exponía una de sus obras. Allí también lo esperaba el periodista Paco Fadón para realizarle una entrevista. El niño pintor ya era noticia. La pintura que exponía, el Cristo de la Buena, referenciaba como una de las mayores promesas de la pintura. Los críticos le llamaban pequeño genio o el joven pintor con rara sensibilidad. Después de la entrevista debería ir hasta la Peña El Cenachero, donde su tío le daba clases de pintura. El periodista Paco Fadón lo esperó infructuosamente. David nunca apareció. Tampoco se presentó a su clase de pintura en la Peña del Cenachero. Esa noche en casa de David, su padre y sus hermanos cenaron molestos. Pero todavía no estaban preocupados realmente por su ausencia. Pensaron que el chico se habría entretenido o despistado con alguien o por el camino. Su madre decidió esperarlo para cenar con él. Los dos platos se enfriaron sobre la mesa de la cocina. En casa del niño pintor no se durmió esa noche. Con las primeras luces del día siguiente, los padres de David fueron a denunciar la desaparición de su hijo a la comisaría más cercana. Cuando se reconstruyeron los movimientos del niño por primera vez, llegaron a la conclusión de que este desapareció en los primeros 250 metros que separan su casa de la parada de autobuses. La hipótesis del secuestro fue descartada inmediatamente, ya que nadie se comunicó para plantear exigencias, y por otra parte, la familia de David vivía con lo justo, ya que el único salario que entraba en casa era el de su padre. Las entrevistas con compañeros del colegio no aportaron nada. Ningún vecino lo había visto caminar hasta la parada de autobús. Y además, los conductores de los horarios cercanos a la desaparición de David tampoco. En la Galería de Arte se preguntó a Paco Fadón, el periodista que le tenía que hacer la entrevista, si lo había visto. Tampoco. Pero es que además ninguno de los asistentes recuerda haberlo visto. En la Peña del Cenachero, donde David tomaba clases de pintura, uno de los pintores, en este caso Calderón, creyó ver a David en la escalera, pero le dijo a los policías que probablemente se haya confundido con otro chico. En estos días una pista movilizó a la Interpol en Lisboa. Al ver la foto del niño pintor, un vecino de un barrio de los suburbios se presentó en comisaría y explicó que creyó haberlo visto con unos chicos de su misma edad. También hubo llamadas telefónicas que lo identificaban, pero la búsqueda policial resultó infructuosa. Una semana después, Policía Nacional de España y la Interpol catalogaron la desaparición como extrema e inquietante. Al no haber ninguna pista, el caso parecía agotado y sin solución. 3 años después de la desaparición del niño pintor de Málaga, una amiga y compañera de taller en la Peña El Cenachero recordó unos días antes del 6 de abril de 1987 que David le había regalado a ella un dibujo. En realidad era una caricatura de un hombre mayor con nariz aguileña. David le dijo a su amiga al darle el dibujo que era un señor suizo que conocía desde hace poco. Los padres de Gemma acercaron el dibujo a la policía y así empezaron el rastreo de algún ciudadano suizo que se hubiera alojado en algún hotel por las fechas de la desaparición de David. Así se descubrió el nombre de un turista que, según la camarera del hotel, tenía un parecido con el personaje del dibujo. También dijo que 3 años antes, limpiando la habitación de hotel, había encontrado una servilleta de papel donde alguien había escrito David Guerrero Welling, es decir, el nombre del chico y el barrio donde vivía. La mujer dijo que había tirado la servilleta, pero que recordaba bien lo que decía. 2 policías españoles, acompañados por agentes de la oficina suiza de Interpol, visitaron la casa del turista y allí descubrieron que había muerto hacía 1 año. La casa de este señor tenía un cuarto oscuro y muchos rollos de fotografías hechas durante sus viajes. Los policías pidieron permisos para revisarlos, pero no encontraron nada. La investigación estaba en un callejón sin salida. Pasarían, atención,
2 décadas hasta que apareciera un nuevo indicio. El padre de David murió en octubre de 2015 y la familia se enfrentó a un nuevo problema para poder hacer la sucesión de bienes. Tenía que estar presente David y si no lo hacía, era necesario declararlo legalmente muerto. La familia logró la declaración de muerte en septiembre de 2016. Su madre Antonia explicó en el momento que era un simple trámite legal para que pudieran seguir adelante. Para entonces, uno de los hermanos de David, en este caso Jorge, se había asociado al periodista Daniel Carretero. Ellos pidieron acceder a toda la documentación del caso. De todo lo que vieron, les llamó la atención la declaración del pintor Calderón, que por aquel entonces ya había muerto. Recordemos que le dijo a la policía que creyó haber visto a David en la peña del Cenachero, pero que podría haberse confundido. El hermano de David y el periodista volvieron a entrevistar a los compañeros de pintura de la peña y también a algunos profesores. Estaban en eso cuando de repente recibieron un anónimo en el que ponía: tienen que buscar a Gervasio del Cenachero. Desconcertados, el hermano de David y el periodista volvieron a preguntar a los profesores y miembros de la peña por este tal Gervasio, pero nadie sabía nada. La policía entonces reabrió el caso en 2020. Gema Calderón, que era la niña que los padres habían entregado la caricatura del suizo a la policía, encontró una desconcertante sorpresa al abrir el buzón de su casa. Habían pasado ya 30 años, pero reconoció de inmediato la imagen entre las cartas. Estaba el dibujo del suizo, una prueba que debería estar en manos de los investigadores. Alguien debió robarla de dependencias policiales y depositarla en el buzón. Decidieron, como es obvio, llevar este hallazgo a la policía. Una semana después, la policía llamó a Gema a declarar y le dieron a entender como que el dibujo antes no lo tenían ellos. Y por tanto tampoco tiene una explicación de cómo llegó a su buzón. Gema está segura de que ese papel con el dibujo se lo dio a la policía. Daniel Carretero, el periodista que ayudaba al hermano de David en la investigación, hizo entonces una conexión que se le había escapado. El hombre del dibujo, el supuesto suizo, bien podría ser ese misterioso Gervasio, alguien que ha tenido acceso a la investigación y al domicilio actual de Gema. El papel estaba oxidado, como si hubiera pasado tiempo por él. Es obvio que alguien ha roto la cadena de custodia. El por qué, cuándo y el cómo lo desconocemos. En abril de 2021, el hermano de David y el periodista recurrieron a los medios para pedir la colaboración ciudadana, con tal de descubrir la identidad de este tal Gervasio. Se empezó a plantear una nueva hipótesis: que David hubiese sido víctima de una red de trata. El hermano y el periodista también descubrieron 2 pistas que la policía había pasado por alto. Una de ellas, una nota del Gobierno Civil de Málaga donde se indicaba que David había sido visto a las 6:45 en la parada de autobuses. La otra pista es el testimonio de alguien que dice haberlo visto subido al autobús. Si esos datos son ciertos, David pudo haber llegado a la peña del Cenachero y haber sido visto en las escaleras por el pintor Calderón. Es en este lugar donde se coloca a este misterioso Gervasio, a quien el anónimo trata como parte de una red de trata. Desde entonces la investigación sigue abierta, pero estancada. Mientras tanto, la madre de David, el niño pintor de Málaga, que hoy tendría 48 años, no pierde la esperanza. Los nombres que aparecen ahí, pues a ver si alguno puede dar una pista, o de ese tal Gervasio, si tenía conocimiento de la peña, de él, aunque ya la peña no existe, pero bueno, a ver si alguien... En fin, bueno, está. pues insiste en la peña. Vamos a escuchar el último fragmento de ese anónimo. En la calle Granada se esconde la verdad. Tienen que volver sobre esos pasos, abrir en Canal ese centro, porque allí se gestó todo. Fue planeado, Antonia. Lo estaban esperando y él los conocía. El niño pintor de Málaga estaba destinado a ser famoso por su deslumbrante talento con el pincel. Lamentablemente, 35 años después, su fama se sostiene por un gran misterio. Y hasta aquí la historia de hoy, gente. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, apoyad el canal, dadme un like, suscribíos y dadle a la campanita para que os avise cada vez que subo vídeo.